Muchas gracias al profesor Salmi por su conferencia y por haber colocado temas para discutir y reflexionar. Ustedes ya vieron el programa del evento, es realmente interesante y para poder colocar todos los temas que están, hay un tiempo restringido, por eso voy a pasar la palabra inmediatamente al doctor Homero Ango Aguilar y posteriormente al doctor Manuel Burga, pidiéndole su colaboración para que puedan tomar 10 minutos para los comentarios. Sí, muchas gracias. En principio, para agradecer la posibilidad de participar. Vengo de una universidad de provincia que tiene 338 años, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es una universidad que ha atravesado por diversas etapas y en función a lo que se ha explicado, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos logrado también ser universidades de rango mundial? En ese contexto, creo que habría que analizar en los términos siguientes. Si bien es cierto, nuestras universidades tan antiguas tenían un formato, un modelo, indudablemente que respondía a las circunstancias del momento. De ello, básicamente estas universidades antiguas estaban concebidas para formar a los profesionales o a los funcionarios que eran necesarios para imponer un determinado modelo. En estas circunstancias es que se da la universidad, pero indudablemente como toda organización comienza a evolucionar, comienza en función a los nuevos tiempos, a ver qué posibilidades tiene de insertarse dentro del contexto económico, social, mundial, más aún cuando está permanentemente cambiando. Diría que la universidad peruana, en su conjunto, está dentro de ese esfuerzo de querer lograr indudablemente cambios importantes dentro del sistema educativo. Ahora, analizar la educación terciaria debe partir desde la educación primaria, la educación secundaria y finalmente la terciaria y luego los posgrados que se dan. Ciertamente nuestra educación primaria y secundaria en estos casos no tenemos resultados tan halagadores, se están mejorando. Hay avances importantes, pero creo que todavía hay mucho por seguir haciendo. Y los que recibimos a los estudiantes a través de los exámenes de admisión, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? En el caso de nuestra universidad, colocamos la nota 11 de barrera para que se pueda ingresar. Y mire, tenemos algunas escuelas profesionales en las cuales no tenemos ingresantes. Y básicamente son carreras ligadas con educación. Y el otro componente es que carreras como contabilidad, administración, derecho, son las que tienen más preferencia en desmedro de carreras de ciencias. Tenemos ciencia físico-matemáticas, tenemos química, tenemos biológicas, y se da ese fenómeno, que es un fenómeno a nivel nacional. Entonces creo que hay que ir corrigiendo algunas distorsiones y de ahí que bien que hay una política, porque debe haber una política educativa en el nivel terciario que nos permita finalmente alinear con los objetivos estratégicos nacionales la formación de los recursos humanos que se necesitan. Un punto importante es cuando en la ley universitaria anterior nuestra, la 23733, no se incluyeron aspectos relacionados con calidad o aseguramiento de la calidad. Conversando con el doctor Nicolás Lynch, decía él, creo que estábamos preocupados y todos decíamos que eran tiempos de cambio, pero lo que no nos dimos cuenta es que no solo eran una época de cambios, sino que la época había cambiado. De ahí que en la ley universitaria anterior no se introdujo
aspectos relacionados, por ejemplo, con calidad, aseguramiento de la calidad, o las imperfecciones de mercado que ha señalado ya el señor ministro, y que era necesidad de mecanismos de control. Y se tomó la autonomía pura. Y es más, en la 23.133 lo que se hizo es introducir las aspiraciones dejadas en 1918, principalmente del Gran Grito de Córdoba, cuando estas indudablemente respondían a un contexto completamente diferente. Esta es una gran oportunidad y en la universidad lo hemos visto de esa manera. Creo que hay necesidad de que en las universidades, indudablemente, el elemento central, fundamental, el core, el núcleo del quehacer, sea la investigación científica, tecnológica y la innovación. Ciertamente diferenciándola como investigación formativa y como la investigación también aplicada y articulada a I+D+I. En ese contexto es necesario ir entendiendo el fenómeno de la universidad. Conforme ha señalado el doctor, yo tuve la oportunidad de estar en Medellín y escuchar también la conferencia. Decía, todos queremos una universidad de rango mundial, pero no sabemos, no todos estamos convencidos de cómo hacerla, de cómo lograrlo. Y creo que estos aspectos lo que hacen es cambiar los paradigmas que tenemos sobre determinados puntos, señalar nuevos caminos y creo una brillante oportunidad para la Universidad Peruana en el que logremos indudablemente una nueva cultura basada en calidad. No puede, creo que democratizar la universidad en estos tiempos es que haya universidades de calidad. No pueden haber universidades para ricos y universidades para pobres. Lo que tiene que hacerse es universidades de calidad. Y en esa medida creo que habrá que seguir avanzando y profundizando estos aspectos. Conforme se ha señalado, en algunos casos lograr calidad, lograr excelencia, con lo mismo que tenemos va a tomar un largo camino. Es complejo, la resistencia al cambio es fuerte, pero creo que no nos queda otro camino. El país, la nación, la juventud lo exige en esos términos. Sin embargo, también es necesario y claro señalar lo siguiente. Así como venimos adecuándonos a las exigencias de la 30.220, creo que desde la universidad pública debemos reclamar su financiamiento. Su financiamiento. En la cuarta disposición complementaria transitoria están consideradas 12 universidades como universidades emblemáticas. Cada una de ellas hemos cumplido con hacer nuestro programa de fortalecimiento. Pero, ¿y el financiamiento? Ahí viene la dificultad. Y luego también es necesario pagar bien a los profesores. Ahora se exige que estos tengan grado de magíster y que hay del proceso de homologación. Creo que esos son parte de la agenda pendiente nacional. De igual manera, en la ley universitaria se establece la categoría de docente investigador. ¿Cómo hacemos para comenzar a tener una masa crítica, que haya programas agresivos de formación de talento, que podamos identificar talento humano y comenzar a capacitarlos y finalmente tener la mejor masa crítica? Porque nos hemos convertido en uno de los mejores países en que exporta talento. Creo que ahora se está revirtiendo esa tendencia y hay la necesidad de poder consolidar estos aspectos. Ciertamente la pertinencia o no de la universidad en provincias, a veces tenemos una diferente mirada. Yo digo, es más pertinente una universidad, por ejemplo, como la de San Cristóbal de Huamanga, que en su momento tuvo un programa de pastos y ganadería alto andino y que trajo los primeros Bronze Swiss a través de la cooperación técnica suiza al Perú y ahora tiene la segunda cuenca lechera más grande del Perú. Yo creo que también es una contribución tremenda y ciertamente podríamos concluir y construir rankings de diversa naturaleza con diversos criterios,
pero sin llegar a la autocomplacencia, decir que estamos bien o que podemos mejorar, pero concluyo señalando que el único camino es la calidad, lograr la satisfacción del cliente, como se menciona, y que nuestros jóvenes estudiantes y el país finalmente terminen teniendo pues un sistema educativo terciario que responda a sus propias necesidades y que contribuya a un desarrollo económico, social, sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Por favor. Buenas noches. Bueno, ha sido una explicación muy compleja del profesor Salmi y me quedan muchas ideas, muchas sugerencias. Yo fui rector del año 2001 al año 2005, 6, me estoy quitando un año, y no había este concepto todavía de universidad de rango mundial, porque su estudio del 2009, y me hubiera ayudado en la fundamentación, porque sí teníamos la aspiración. Quiero decir 5 cosas fundamentales. La primera, decir que creo que todos estamos de acuerdo con el concepto de universidad de rango mundial, donde el talento es lo prioritario. Y cuando decimos talento, yo sé que el profesor Salmi se refiere a la comunidad docente, a los profesores de alto nivel. Y creo que eso es lo que en el Perú estamos tratando de construir, comunidades docentes. Evidentemente que no podrán haber universidades que no tengan comunidades docentes. Ese es un hecho, una premisa fundamental. La segunda categoría que integra y que define una universidad de rango mundial es financiamiento. Pero el doctor Salmi dijo financiamiento abundante. Eso no lo tenemos, evidentemente, en el caso del Perú, ¿no? Yo quisiera recordar, porque aquí todo lo que estamos presentes sabemos de la historia reciente o medianamente reciente de la universidad, pero la homologación de los docentes de las universidades públicas recién se promulgó a fines del año 2005. Es decir, en el año 2005, en diciembre del 2005, se decidió recién respetar el artículo 53 de la ley 23733, que era una ley de 1983. Es decir, 22 años, casi 23 años después, recién se cumplió esta posibilidad de implementar una ley, homologar a los docentes con las remuneraciones de los magistrados públicos. Quiero decir que simplemente que en lo que es financiamiento abundante hay como 23 años, para decir solamente fechas concretas, en que hay como presupuestos escasos. Y es el Estado, el gobierno, el que incumplió la norma, el que incumplió la ley. No la cumplió. Yo siempre recuerdo, porque como rector de San Marcos tenía que luchar por el presupuesto anual, y siempre había una palabra que es mágica en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es no hay disponibilidad presupuestal. Por lo tanto, no había posibilidad de que eso se pudiera cumplir, pero creo que ahora eso ha cambiado. Luego, el tercer elemento es una gobernanza apropiada. Una gobernanza apropiada que es difícil saber, profesor Salmi, qué es una gobernanza apropiada, ¿no? Porque estamos en una transición, en el caso de las universidades públicas peruanas, de elección de autoridades
por la intermediación de asambleas universitarias a una elección de autoridades con el voto directo de los dos estamentos, estudiantes, docentes y egresados. Pero eso es un tema sumamente importante y forma parte, creo yo, de la historia política de cada uno de los países. Y en el caso de América Latina hay el fenómeno de la reforma de Córdoba, que probablemente no haya en otros países del mundo, ¿no? Que crea una gobernanza, una institución muy particular, ¿no? Con la participación de los estudiantes desde el año 1918. Aunque el voto universal en las universidades ahora se practica en muchos sitios. Quiero, para no perderme en todas las notas que he tomado, decir que si el concepto, estamos de acuerdo con el concepto, y el profesor nos dice que si podemos, que quizás es una aspiración muy grande tener una universidad de rango mundial, pero yo creo que es una meta, y como meta podría ser interesante, y los rankings pueden ser como el camino hacia esa meta, ¿no? Hay otra cosa que dijo el ministro Saavedra que me parece importante, que una ley puede ser reemplazada por otra ley fácilmente, ¿no? Y estamos en esa situación en este momento en el país, ¿no? Que en realidad no sabemos cuál va a ser la durabilidad de la ley 3220, ¿no? Si podrá ser reemplazada. Pero hay algo nuevo en el país, y lo nuevo es que hay una conjunción de intereses, hay una concurrencia de intereses por una educación mejor. Tanto la sociedad civil como la clase política, como el gobierno y el Estado en general, tienen interés por una educación de más calidad. Y yo creo que eso es lo que va a dar perdurabilidad a la ley universitaria y a los cambios que se están operando. Quiero repetir algo que dijo el profesor Homero Ango, cuando el profesor Salmi dice, hay tres caminos, ¿no es cierto? Hay tres caminos, no sé si para llegar a una universidad de rango mundial en un país emergente como el nuestro, que de repente no tiene esa premura, pero hay tres caminos. Uno es fusiones de universidades. Eso en el Perú se intentó en el siglo pasado. En los años 1920 se intentó fusionar las universidades, San Marcos, la de Ingeniería y la de Agricultura, y no prosperó. Solamente quedaron estos diseños territoriales en que la UNI, San Marcos y La Molina tienen territorios en Lima que son sus viejas propiedades de los años 20. Luego indicó que crear nuevas universidades. Bueno, Ecuador ha tomado ese camino de crear la Universidad Yachay y es un experimento que es bastante costoso, ¿no, Magali? Sí, que es un experimento único probablemente en América Latina. Pero el segundo, que es mejorar las existentes, eso es lo que el profesor Homero Ango decía, y eso es lo que en el caso del Perú y de la ley en particular que ahora se está implementando, es el camino que se ha elegido. Y es la cuarta disposición complementaria final, donde se clasifican 12 universidades para, con un presupuesto adicional, convertirlas en las universidades guía, en las macrouniversidades a partir de las cuales se desarrollan el conjunto de las 31 universidades públicas. Entonces, si bien no podemos fusionar universidades, no podemos crear nuevas universidades, creo que está en las manos del ministro Saavedra y de la clase política del Congreso de la República ver de qué manera las 12 universidades que están elegidas y que están en orden de antigüedad, desde San Marcos hasta la última, que creo que es la Cantuta o otra universidad de la Amazonía, que están esperando una inversión
considerable que yo no sé todavía cómo va a ser para cambiar la realidad de estas universidades y enrumbarlas hacia lo que podrían ser unas universidades de calidad, de mayor calidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Salmi, a nuestros colegas peruanos, Homero y Manuel. Y mencionar para finalizar esta mesa que tal vez el sentido de estos eventos precisamente es establecer un diálogo de conocimiento y de experiencia que permite al mismo tiempo confrontar las propias experiencias de los países de ir construyendo caminos propios en la línea que ha señalado el doctor Salmi. Sin duda, uno de los temas más fuertes que aparecen en estos debates sobre educación superior es cómo la educación superior y cómo las universidades se alinean con un proyecto de país, con un proyecto de sociedad en el marco precisamente de la construcción de estas sociedades de las que hemos hablado, democráticas, inclusivas y con justicia social. Pero por otro lado, también hay el gran desafío de pensar el sistema educativo en su conjunto, en donde el sistema de la educación superior es realmente un subsistema, porque si se habla, por ejemplo, de la necesidad de considerar el talento como una condición de una universidad de rango mundial o de una buena universidad también tiene esa condición. Estamos hablando de docentes, de comunidades de docentes y también de estudiantes que ingresan. Y esto tiene que ver con el sistema educativo en conjunto. Por lo tanto, uno de los desafíos de los países es mirar la calidad de su sistema en conjunto de tal manera que el sistema de educación superior sea coherente con una política nacional, con una decisión de país respecto de la educación de la ciudadanía. Por otro lado, un tema que ha saltado muy fuertemente, además de todos los puntos que aquí se han planteado, es esta necesidad de ir construyendo, de ir consolidando una cultura de calidad que otra vez se asocia a estos grandes conceptos de humanidad, de inclusión, de derechos. Por lo tanto, ahí hay también un desafío como país y un desafío como sistema de educación superior y en general como sistema educativo. Pero por otra parte, también hay temas que en este caso los planteó el ministro y que se han planteado aquí respecto de emprender un sólido camino hacia resolver el tema del financiamiento de la educación y que pasa también por resolver las prioridades que el país asume respecto de la educación. Yo quisiera solamente colocar como para cerrar esto, la necesidad al mismo tiempo de llevar estos debates a espacios más amplios, a espacios públicos, de empoderar a la sociedad y a la ciudadanía sobre estos temas que son centrales para el sistema educativo, pero que son fundamentales para la construcción del país y que esto además permitirá ir dialogando con las experiencias internacionales, con todos estos temas que aquí se han planteado de internacionalización de las universidades e ir construyendo los caminos propios que los países van decidiendo sin perder de vista el gran marco de la internacionalización y el gran marco de la globalización. Muchas gracias otra vez al doctor Salmi, a nuestros comentaristas y gracias a ustedes.